Usemos ahora nuestro resultado del criterio de máxima verosimilitud para el caso de K muestras y transformémoslo en algo cuantitativo, en algo que se puede evaluar cuantitativamente para tomar decisiones. Entonces lo que queremos encontrar es la regla de decisión óptima con K muestras. Y aquí la observación clave, que ya la hicimos en el caso de una muestra, es la siguiente, que condicionado en I, vale decir, dado que se transmitió un 0 o dado que se transmitió un 1, el vector R es un vector aleatorio gaussiano. Concretamente, si volvemos atrás a nuestra definición del vector R, que es básicamente el vector de muestras de la señal y el vector de muestras del ruido subyacentes en cada una de estas muestras RTK. Este vector R, si esto acá es conocido, si todo esto es conocido, porque lo estamos asumiendo dado conocido, entonces lo único aleatorio que queda es este vector de ruido, y el ruido sabemos que es un ruido gaussiano. Y por lo tanto, la densidad de probabilidad del vector R dado SI, que es la función de densidad de probabilidad que está metida acá en el criterio de máxima verosimilitud para tomar la decisión, esa función de densidad de probabilidad es 1 partido por la raíz de 2pi elevado a k, la cantidad de muestras, por el determinante de la matriz de autocovarianza de ese vector condicional, por la exponencial de menos un medio de R menos la media, traspuesto, multiplicado por la matriz de covarianza condicional inversa, por R menos SI, que no es otra cosa que la matriz de que no es otra cosa que la función de densidad de probabilidad gaussiana multivariada. Y esta matriz R sub R vector dado I es la matriz de covarianza condicional del vector R. Y esta matriz la podemos calcular. Entonces, R sub R vector dado I es igual al valor esperado de R menos SI, R menos SI traspuesto, condicionado a conocer cuál fue la transmisión. Y aquí si reemplazamos R por lo que es igual a SI más el ruido, menos SI, por SI más el ruido menos SI
traspuesto y todo esto condicionado a conocer SI, nos damos cuenta que esto se cancela y esto queda no otra cosa que el valor esperado de vector de ruido por vector de ruido traspuesto, y el condicionamiento que tenemos acá es un condicionamiento que desaparece, puesto que al cancelar, SI desaparece de toda la expresión, queda solamente función del ruido, así que este condicionamiento ya no es necesario. Y esta matriz la conocemos bien, es simplemente la matriz de covarianza de las muestras de ruido, y son muestras, ojo, que no hemos asumido por ahora equiespaciadas. Hemos dicho que por ahora las muestras no están equiespaciadas, así que no necesariamente podemos decir algo a estas alturas sobre cómo se ve esta matriz de covarianza del ruido. Ahora lo que sí podemos hacer es insertar esto, insertando todo esto en el criterio ML y tomando logaritmo, resulta lo siguiente. El criterio ML es esta expresión de acá. La voy a copiar y la voy a insertar acá. Esto acá es igual a, voy a pegar nuevamente lo mismo para reformularlo ligeramente como el logaritmo natural de todo eso. Y aquí, igual como lo hicimos en el caso de una muestra, no estamos diciendo que esto de aquí adentro, este argumento, sea igual a su logaritmo. Lo que estamos diciendo es que el valor de i que resulta de el valor de i que maximiza esta expresión va a ser exactamente el mismo valor de i que maximiza esta expresión. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es una función monotónica. Y ahora sí, reemplazamos esta densidad de probabilidad por la densidad gaussiana multivariada. Entonces va a quedar el logaritmo de todo esto, va a quedar el logaritmo de esta constante, de este escalar, por el logaritmo, más el logaritmo de esta exponencial, que es esta parte de aquí adentro. Entonces voy a, en un solo paso, escribir todo eso. Queda entonces, esto es igual a argmax sobre i de el logaritmo natural de las probabilidades, menos 1/2 por R menos SI traspuesto Rn vector inverso R menos SI cierra llave. Y si se fijan, desapareció también el logaritmo de esta expresión, porque esta matriz, si bien está condicionada en i, encontramos que esta es igual a la matriz del ruido. Así que esto acá es una constante que no depende de i, por lo tanto no altera la decisión. Y sumarla aquí adentro para todos los casos con i no altera la decisión, así que también ya la eliminamos. Ahora lo que podemos hacer es desarrollar este producto,
queda entonces esto es igual al argumento que maximiza en i el logaritmo natural de p sub i menos 1/2 r traspuesto Rn inverso R más 1/2 R traspuesto Rn inverso Si más 1/2 Si traspuesto Rn inverso R menos 1/2 Si traspuesto Rn inverso Si. Y esta expresión de acá la vamos a llamar cuadrado verde, porque es una expresión que en algún momento vamos a tener que revisitar brevemente para algo que queremos hacer. Y en cuadrado verde, sí, lo que podemos hacer es reconocer de que esto y esto son exactamente lo mismo, porque es vector matriz vector, por lo tanto es un escalar. Y un escalar traspuesto es igual a su propio escalar. Si vemos acá, estos son uno el traspuesto del otro, pero a la vez ambos escalares, por lo tanto estas dos expresiones son iguales. Son iguales. Y a su vez tenemos que esta expresión de acá no depende de i, y como no depende de lo que se transmitió, tampoco afecta a la decisión, así que lo podemos eliminar. Realizando esa eliminación, obtenemos una expresión más, que es el argumento que maximiza en i al logaritmo natural de p sub i menos 1/2 Si traspuesto Rn inverso Si más Si traspuesto Rn inverso R, vector. Esta expresión también le vamos a dar un nombre, la vamos a llamar simplemente expresión 1, que la vamos a usar en breve. Y quiero además, esta expresión la voy a copiar y pegar acá para la posteridad, para más adelante. Y hacer una pequeña modificación. Insertar un pequeño espacio ahí y un pequeño espacio acá. Y la modificación es simplemente poner esto en corchetes y multiplicar todo esto por un escalar positivo. No vamos a decir mayores detalles de qué se trata ese escalar, simplemente estamos diciendo que es un escalar positivo y ese escalar positivo lo vamos a pronto utilizar. Y esta expresión es la que vamos a llamar triángulo lila. Y esta expresión también la vamos a estar visitando. Ahora, si volvemos acá a la expresión 1, apliquemos el caso binario. Apliquemos el caso binario donde a la expresión 1 la evaluamos para i igual a 0, i igual a 0 y lo mismo para i igual a 1 y comparamos izquierda y derecha. Entonces voy a usar una nueva página de 1 para el caso binario.
tenemos lo siguiente. Reordenando términos, logaritmo natural de P0 partido por P1 más 1/2 de S0 traspuesto Rn inverso S1 menos S0 traspuesto Rn inverso S0. Todo esto, si es mayor que, entonces es la hipótesis nula. Si es menor que, entonces es la hipótesis alternativa, comparado con S1 menos S0 traspuesto Rn inverso R. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos simplemente tomado la expresión 1, evaluamos esto para 0, i igual a 0, esto mismo para i igual a 1, lo hemos puesto 1 al otro lado. Si con 0 es mayor es hipótesis nula, si con 1 es mayor es hipótesis alternativa, y empezamos a cruzar términos y agruparlos y factorizar, y resultó esto de acá. Y lo interesante es que aquí tenemos nuevamente un escalar conocido que no depende de i, de la transmisión i, y es básicamente nuevamente nuestro umbral lambda t. Y por este otro lado, lo que tenemos es una suma ponderada de las k observaciones. Fíjense, acá están las k observaciones, están ordenadas en un vector columna. Esta matriz de ruido tiene alguna forma, depende de los instantes de muestreo de el ruido, de la señal recibida, y por lo tanto del proceso estocástico de ruido. Esa matriz se puede determinar, y esto es conocido, son las muestras correspondientes de la señal 1 y de la señal 0, ordenadas en vectores, hecha la diferencia y traspuesto. Es decir, todo esto, vector señal por matriz de covarianza, da un set de ponderadores, de coeficientes ponderadores, que ponderan a las observaciones y producen un estadístico, producen una suma ponderada de las observaciones. Y esa suma ponderada de las observaciones, si es menor que todo esto de acá, menor que el umbral, entonces se declara un 0, si es mayor que, se declara un 1. Ahora, lo que es bien importante es darse cuenta de que esta suma ponderada de cada observación es un escalar. Y ese escalar lo podemos definir como una función lambda que toma el vector R y lo lleva desde los reales de k dimensión, de dimensión k, lo lleva a los reales de una dimensión, es una función de dimensión k a 1. Es decir, a partir de k observaciones se genera un estadístico, se genera una síntesis, se genera una reducción de la dimensionalidad de esas k observaciones para lograr determinar con un escalar, determinar la decisión que se desea tomar. Y esto tiene un nombre, lambda de R es lo que se conoce como un estadístico. Un estadístico.
Y un estadístico es un escalar que representa a un conjunto de mayor dimensión de observaciones. Y aquí quiero enfatizar la palabra que representa. La voy a cambiar de color intencionalmente porque esa representación es como elegir a alguien y delegar, ¿no es cierto?, la representación de muchas opiniones, de muchas personas en una sola para tomar una decisión, para llevar la voz a nombre de todas esas observaciones. Y este estadístico es el estadístico óptimo sintetizado mediante el criterio MAP-IML para decidir con mínima probabilidad de error en base a K muestras. Y con este estadístico ya comenzamos a tener las herramientas que necesitamos para ir llegando a la formulación general del receptor óptimo en comunicaciones digitales. Eso es lo que viene en las próximas 2 cápsulas.